¿Qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a Yo Simi. El día de hoy hablaremos de uno de los animales más increíbles y por desgracia amenazados. Hablaremos del cocodrilo del Orinoco, un animal tan fascinante como amenazado. Como saben, mi nombre es Dullahan. Comenzamos. El caimán del Orinoco o caimán llanero, que en realidad es un cocodrilo, crocodilos intermedios, es uno de los cocodrilos más grandes del mundo, teniendo un tamaño máximo, al menos registrado por Humboldt y Bonpland, supuesto 6 metros con 75 centímetros. Es decir que este cocodrilo puede alcanzar tallas de casi 7 metros, aunque en la actualidad los ejemplares más grandes suelen medir alrededor de los 5 metros y tienen un tamaño promedio entre los 3 y 4 metros, esto debido a la caza y explotación que sufrió. Este gigante de Sudamérica fue descrito por Louis Graf, un botánico y arqueólogo de origen francés. El ejemplar que se utilizó se encuentra en el Museo de Historia Natural de Burdeos, en Francia, y el ejemplar mide alrededor de los 2 metros con 70 centímetros de origen desconocido. Sin embargo, se cree que vino de alguna expedición de Sudamérica. Louis, al observarlo, quedó maravillado y perplejo, pues era un ejemplar muy extraño. No era similar a lo que ya había visto antes, como al cocodrilo del Nilo, Crocodylus niloticus, pues este, como podemos ver, a pesar de tener un hocico alargado, también es algo ancho. Sin embargo, el ejemplar de Burdeos lo tenía aparte alargado, no era como los otros cocodrilos, pues este también era delgado, pero no lo suficiente como para considerarlo un pariente del gavial. Estaba desconcertado, por lo que decidió nombrarlo como Crocodylus intermedius, pues no sabía en esa época dónde colocarlo, pues sus características eran como el de un cocodrilo, era robusto, el color, patas, era muy similar al de los otros cocodrilos, pero su hocico era delgado y fino, pero no lo suficientemente delgado para clasificarlo como un gavial. Además, claro, era proveniente de Sudamérica sin una localidad exacta, por lo que el término intermedios se le fue dado gracias a esta observación. Ni de uno ni de otro era intermedio. Posteriormente, en 1824, Boris Dunson Vanson, pero haberlo pronunciado bien, político, naturalista y oficial, hizo una descripción un poco más detallada en el libro Histoire naturelle complète des reptiles, donde lo describe como Crocodylus journei, e igual en su descripción remarca su parecido con los gaviales. 37 años más tarde, Edward Rinker Kapp, zoólogo, paleontólogo y herpetólogo estadounidense, hizo cierta comparativa con el Mecistops cataphractus, nativo de África, dado al hocico delgado que poseen, hábitos y dieta que tienen ambos cocodrilos, por lo que decidió nombrarlo bajo el nombre de Mecistops batyrhynchus en 1861. No sería hasta que 116 años más tarde, de la mano de los herpetólogos alemanes Robert Mertens y Heinz Wermuth, le darían su nombre final tanto con la información nueva como con la información vieja sobre los cocodrilos del Nuevo Mundo, es decir, sobre los cocodrilos como el Crocodylus acutus, Crocodylus rombifer o Morelletti. Al fin tendría un nombre definitivo y sería agregado al género Crocodylus. Finalmente quedaría como Crocodylus intermedius. Pero en esta ocasión el género Crocodylus llevaría una Y, dado que Crocodylus con I latina es una palabra en latín y esta significa cocodrilo, el cual sería relegado a los caimanes de Centro y Sudamérica, como por ejemplo el caimán Crocodylus fuscus, mientras que Crocodylus con Y provenía del griego, dado que croco significa guijarro y drilos gusanos, ya que eran vistos descansando entre grandes piedras o en orillas lodosas, además de por su forma de moverse en la tierra. Esto causó algo de controversia en su momento, dado que el género Crocodylus era atribuido a cocodrilos del viejo mundo, como por ejemplo al Crocodylus porosus, Crocodylus johnstoni o Crocodylus niloticus. Sin embargo, en 2011, por Meredith y colaboradores vieron que filogenéticamente los cocodrilos del Nuevo Mundo están cercanamente relacionados con el cocodrilo del Nilo, ya que en algún punto de su historia se dispersaron por el Atlántico, ya sea en el Mioceno o Plioceno, por lo que al día de hoy le seguiremos llamando a este grandulón como Crocodylus intermedius. La historia de la decadencia de este superdepredador empieza a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, donde la explotación de este animal mermó su población casi a la extinción, debido a que la gente lo buscaba por su piel,
ya que era exportada a Estados Unidos, Europa y Japón. También se aprovechaba su carne, su grasa y los colmillos, a los cuales se le atribuían cuestiones medicinales. También era cazado por el temor de que se comieran animales domésticos, dado que el ganado o mascotas iban a los cuerpos de agua a beber, y era muy posible que este animal los confundiera con una presa. Por desgracia, a este evento también se le sumaron dos especies de las más grandes en Sudamérica, las cuales son el caimán negro, Melanosuchus niger, y el cocodrilo americano, Crocodylus acutus. Era un cocodrilo sumamente abundante en los llanos colombianos y venezolanos, pues se tenía una estimación aproximada de 3 millones de ejemplares en esa época. Era tan abundante que, a palabras del matemático, geógrafo y naturalista alemán Alexander von Humboldt, es poco probable que se llegue un día a librar de los cocodrilos a un país en el cual el laberinto de los ríos sin número conduce todos los días nuevas bandadas desde las variantes orientales de los Andes, por medio del Meta y el Apure, hacia las costas de la Guyana española. Alexander von Humboldt. Por lo que en esa época era realmente inimaginable que se fuera a vivir lo que vivimos actualmente con este animal. Pero no fue que su comercio explotó hasta el año de 1929, donde las exportaciones aumentaron y por ende su cacería aumentó, comercializando entre 3.000 a 4.000 pieles al día en San Fernando de Apure, Venezuela, siendo uno de los mayores exportadores de pieles de cocodrilo del Orinoco. Se llegó a exportar más de 900.000 pieles entre los años de 1933 y 1935. La explotación del cocodrilo de Orinoco y de su primo el cocodrilo americano empezó a cesar entre los años de 1947 y 48, esto debido a la escasez que supuso este animal a la hora de ir a buscarlo y cazarlo, mas no cesó su comercio, y la exportación de sus pieles fue mínima entre los años de 1950 y 60, ya que era cada vez más difícil de ver uno de estos cocodrilos, por lo que la gente iba a las periferias de su distribución a cazarlo, a lo que armaban expediciones. Por ejemplo, se sabe de una cacería al río Venturi donde fueron cazados 58 cocodrilos en 1947, cuando empezaba a escasear la especie del cocodrilo del Orinoco. Cabe resaltar que toda su explotación fue hecha de manera legal, como podemos ver en el permiso siguiente extraído del libro Los Crocodilia de Venezuela por Andrés Eloy Segia. Aquí dejo la imagen. Tras la disminución de su población, decidieron comercializar la piel de los caimanes reales, Caimán crocodilus, pues estos se volvieron mucho más abundantes, aunque esta vez fue más controlada y sustentable que su predecesora. Sin embargo, no tuvieron el mismo éxito comercial ni rendimiento, pues la piel del cocodrilo era mucho más cotizada que la del caimán, ya que era mucho más grande y sus colores más limpios que los de los caimanes reales. Toda esta explotación comercial que sufrieron estos fascinantes animales casi los llevó al borde de la extinción, y a finales de la década de 1940 se empezó a manifestar cierta preocupación por esos animales. No fue sino hasta 1973 que Venezuela prohibió estrictamente la cacería y extracción del cocodrilo del Orinoco, crocodilos intermedios y del cocodrilo americano, Crocodylus acutus, entre otros animales. Conforme pasaban los años, era cada vez más alarmante la situación de estos cocodrilos, por lo que en los años 80 se empezaban a poner en marcha programas de crianza, esto con la finalidad de reintroducirlos y de sacarlos del borde de la extinción. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, era cada vez más difícil de verlos, por lo que es para el 21 de julio de 1997 se había declarado como en peligro crítico. Debido al sorprendente declive que presentó su población en la cuenca del río Orinoco, el refugio de vida silvestre Caño Guarítico, ubicado en Venezuela, se unió a la lucha y fue el piloto para iniciar la conservación de esta especie, liberando ejemplares criados en cautiverio en los sistemas fluviales del Orinoco. A lo que siguió en 1993 el grupo de especialistas de cocodrilos de Venezuela, GSB al desquite, poniendo un plan de acción en la crianza del cocodrilo del Orinoco, teniendo muchos mejores resultados, tanto en reproducción, crecimiento y reintroducción, liberando un total de 7.600 ejemplares desde 1990 al 2010, dando como resultado una población estable de 400 individuos entre subadultos y adultos. Por desgracia, actualmente sigue en decadencia su población actual, en parte
parte porque la población de Cayman crocodilus se disparó, llenando una parte del nicho ecológico que tenía este cocodrilo. Y aunque se hacen esfuerzos de poder preservar a la especie, la destrucción de su hábitat, en ocasiones su caza, ya sea por ignorancia o por proteger la gente y sus animales domésticos, puesto que son una presa fácil para este animal y más siendo jóvenes, además de que en ocasiones la gente los captura para mascota, sigue mermando su población en estado natural y más aislando sus poblaciones. Actualmente se estima una población en la naturaleza de 1500 individuos, de los cuales se cree que aproximadamente 250 están en Colombia y el resto, es decir 1250, en Venezuela. Aunque en el artículo Potential Distribution of the Orinoco Crocodile, donde sus autores Carolina Bello, Carlos Lazo, Mónica Bentancur se enfocaron más en ver cuál era el hábitat más predilecto del cocodrilo, nos comentan, acorde a sus estimaciones basadas en 654 observaciones del animal en ambos países, es que el 65% de la población está en Venezuela, mientras que el restante 35% se mantiene en Colombia, quedando fragmentadas algunas poblaciones, lo cual es alarmante para su conservación, ya que estos cocodrilos, por la distancia e intervención humana, es probable que nunca se encuentren, lo cual dificulta su conservación. Pero como podemos ver, no todo está perdido. Las mismas personas encargadas de su conservación han logrado que este increíble cocodrilo sea visto desde otra perspectiva y se ha vuelto un atractivo turístico, logrando que la gente local tome conciencia y vea la importancia que implica este animal en los llanos, en la cultura de sus países, en sus leyendas e historias, desmitificándolo para que la gente no crea que son malos y pueda observar la maravilla evolutiva que es este increíble ser. ¿Será acaso que algún día volveremos a ver a otro patrullero tan imponente como la gente jura que alguna vez existió, patrullando tranquilamente sus aguas y observando a la gente desde lejos? ¿Nos dará la vida para volver a ver el regreso triunfal de lo que alguna vez fue el cocodrilo del Orinoco? Por favor, déjalo en los comentarios. Y bien, esto ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal, activar todas las notificaciones y darle like si es que te ha gustado el video. Le mandamos un gran saludo a Esteban García, seguidor de este canal. Como saben, mi nombre es Dullahan. Hasta la próxima. Adiós.